están imposibilitados para pagar algunas deudas. Para hablar sobre este tema, sobre esta ley, los beneficios que hay, hemos llamado al abogado Carlos Hernández, a quien le damos la bienvenida. Abogado, muy buenos días. Buenos días, Sol. Buenos días a todos los internautas. Mi nombre es Carlos Andrés Hernández. Muchas gracias por la invitación. Queremos hablar un poco y compartir sobre lo que es el derecho de la insolvencia, pero para contextualizar un poco, queremos decir que la normatividad en Colombia que regula dicho tema se dirige tanto para las personas naturales no comerciantes como para las personas naturales comerciantes y para las empresas. Y que para las personas naturales comerciantes, como bien lo mencionabas, es la ley 1564 que entró a regir en el año 2012 y es un sistema que permite, en cuanto la persona no ejerza el comercio, llegar a un acuerdo con sus acreedores, un acuerdo negociado en unas mejores condiciones de acuerdo a su situación de insolvencia, y que para las empresas o personas naturales que ejercen el comercio, pues existe la ley 1116 de 2006 y el decreto que bien mencionabas, 560 de 2020, que es una negociación de emergencia para conjurar la situación de crisis producida por COVID-19 en el 2020. Doctor Hernández, aclaremos Sí. a la mesa de trabajo y a los oyentes qué es insolvencia, qué significa la palabra insolvencia. Insolvencia para mí significa no tener un peso, no tener un bien, no tener absolutamente nada. ¿Qué es insolvencia para la ley? Bien, insolvencia es una situación jurídica en la que una persona, sea natural o jurídica, como desde una denominada empresa, se encuentra en imposibilidad manifiesta de atender sus obligaciones tal como las había pactado. Entonces suele suceder que se pactan créditos hipotecarios, créditos de consumo, créditos con diversos acreedores, sea el Estado, sea particulares y demás, y que en esas condiciones primigenias originarias no se pueden atender por flujo de caja o por iliquidez. No refiere la insolvencia de que necesariamente no se tengan bienes o insuficiencia de bienes, sino que no se pueden atender las obligaciones necesariamente como se pactaron. Y se hace necesario acudir a un sistema de insolvencia como el que trae la ley. Bueno, vamos a hablar acerca de cómo hacer una persona para declararse insolvente, es decir, que no pueden pagar sus deudas en este momento. ¿Cuáles son esos actores que deben intervenir para decir si realmente él no puede pagar sus deudas? Bien, existen unos supuestos de insolvencia que lo trae la ley 1564 de 2012 a partir de su artículo 531 hasta el 576 y habla de que básicamente si una persona natural que no ejerza el comercio profesionalmente se encuentra en una situación de cesación de pagos, esto es, que debe dos obligaciones o más con distintos acreedores, por ejemplo, le debe a un banco X y a otro banco X dos obligaciones, que tenga una mora superior a 90 días y que esa mora represente el 50% mínimo del total del endeudamiento. Un ejemplo es que si la persona debe 100 millones de pesos, 50 millones y un peso deben de estar en mora capital de 90 días de dos obligaciones. Allí ya tiene los supuestos de insolvencia. ¿Hacia dónde se debe dirigir esa persona? Esa persona debe acudir a un centro de conciliación, pero no el acostumbrado centro de conciliación en derecho, sino operadores jurídicos en insolvencia. Estos son las cámaras de comercio y las notarías están facultadas para ello. Adicionalmente, existen centros de conciliación con autorizaciones del Ministerio de Justicia para operar como operadores de insolvencia, valga la redundancia. Ellos se pueden acoger a este sistema y mediante una audiencia de negociación de pasivos citar a todos sus acreedores para proponer acuerdos de pago en mejores condiciones de las pactadas inicialmente. En ese, de ese ley de insolvencia, perdón el enredo, las personas que son naturales pero que no tienen sino a su cargo un solo empleado o no tiene, o simplemente tiene una empresa unitaria porque él es el encargado de vender sus productos o tener su negocio y tiene estos problemas de endeudamiento, ¿puede acogerse también a la ley? Bien, el sistema de insolvencia es dirigido a todos los actores, a todos los partícipes del mercado, tanto si la persona natural que no ejerce el comercio como la persona que mencionas,
que sí ejerce el comercio y que puede tener algún establecimiento de comercio. Esta persona tiene un mecanismo que lo regula la ley 1116 de 2006 y podría acceder o al juez civil de circuito del domicilio del deudor o a la superintendencia de sociedades para hacer una de dos situaciones. Si es una persona viable y que tiene una situación coyuntural en el momento, pero que lo puede resolver, podría acceder a un mecanismo de reorganización empresarial y seguir en el mercado vigente, hacer acuerdos con sus acreedores y seguir vigente. O si no es viable, liquidar su patrimonio de una manera ordenada para tratar de pagar hasta donde se tenga patrimonio. Es decir, que esta ley solo cubre a los comerciantes o empresarios, a una persona que no tenga negocios, un empleado normal o un independiente o contratista no lo puede cubrir. Sí, sí lo cubre, sino que son diferentes regímenes de ley. Unos son dirigidos para las personas naturales que ejercen el comercio, otro para las empresas y otro para las personas naturales no comerciantes. Una persona que ejerce una profesión liberal, abogados, contadores, médicos, odontólogos y demás, o que no, simplemente que no ejerce el comercio profesionalmente. Para todos existe el proceso de insolvencia. Doctor Hernández, el tema de esas personas naturales que no ejercen actividad económica se han visto afectadas en este COVID-19. En este momento, muchas se quedaron sin trabajo, muchas les han bajado el sueldo, en fin, muchísimos casos podemos ver en este momento del COVID-19. ¿Cómo o qué debe hacer esa persona que no tiene cómo pagar su tarjeta de crédito, no tiene cómo pagar servicios, no tiene cómo pagar arriendo, no tiene cómo pagar la cuota de su carro, los colegios, las universidades, en fin? ¿Qué debe hacer? Bien, interesante la pregunta porque es una situación coyuntural que se está presentando de manera recurrente ocasionado por el COVID-19. Bien, ¿qué debe hacer esa persona? La ley exige o pide que si el deudor en insolvencia, si bien no tiene en este momento ingresos o capacidad económica para atender sus obligaciones a tiempo, sí le pide que haga una propuesta clara, expresa y objetiva. Pero entonces, ¿cómo hacer una propuesta objetiva si no se tiene ingresos en este momento? Pero puede tener la persona algunos bienes que proteger o demás, y este sistema puede llegar usted a proponer una negociación y en el medio de la negociación los plazos pueden extenderse hasta 5 años. Entonces una propuesta sería, mire, yo no tengo empleo en este momento, estoy en situación de reincorporarme en el mercado, yo requiero un plazo, por ejemplo, de gracia de 6 meses y adicionalmente a partir de esos 6 meses o un año que podría conseguir empleo, podría hacer oferta de pago para seguir pagando los créditos según una graduación que se hace. Entonces primero se pagan los créditos del Estado, después los prendarios, después los créditos hipotecarios, los créditos a los bancos. Hay un orden de prelación para pagar. Entonces lo que se trata es de llegar a acuerdos con los acreedores y salir de esa situación coyuntural o de insolvencia. Pero uno tiene, discúlpeme, doctor Hernández, uno tiene que hablar con cada uno de los acreedores o primero tiene que declararse insolvente y después hablar con cada uno de los acreedores. La ventaja del sistema concursal o de insolvencia es que lo rige un principio que se llama el principio de la universalidad. Este indica que todos los acreedores y los activos y las obligaciones del deudor confluyen a ese procedimiento. Entonces no es que tenga que ir a cada uno de los acreedores a negociar, sino que los cita a todos en una audiencia, todos sus acreedores, y les propone una negación a todos. Es decir, si el acuerdo va a ser para pagar capital y no pagar intereses de mora, por ejemplo, y pagar y reconocer algunas quitas de capital o demás, o algunos intereses mínimos, es para todos en general, no para unos sí y para otros no. Eso es lo bueno que trae el sistema de insolvencia. Es un sistema concursal donde confluyen todos los acreedores del deudor. Doctor Hernández, digamos, estamos hablando de cierto número, digamos, de ciertas cuantías. ¿Esto tiene que superar algún tipo de cuantías, algún tipo de valor como para uno asumir esta condición de insolvente? Y también, ¿qué pasa cuando la persona natural es empleada y por lo general siempre digamos, la amenaza es el embargo del sueldo o el embargo de sus bienes? ¿Cómo se maneja también esto? Porque la presión psicológica que ejercen algunos casas de cobranza, algunos particulares jurídicos, pues es supremamente grande y las personas
tienden a enloquecerse con sus deudas. Sí, es muy importante. El sistema de insolvencia es una suspensión, una congelación, es decir, cuando el deudor acude al sistema de insolvencia y está trabajando y teme que le embarguen su salario o ya se lo embargaron, una de las situaciones para proteger el mismo es acceder a este mecanismo de insolvencia, porque una vez lo admitan al trámite, se suspenden todos los embargos y todas las ejecuciones que existan en contra de ese deudor por 60 días, prorrogables hasta 90, 30 días más, 90 días máximo, mientras que se llega a una negociación con los acreedores y se puede llegar a un acuerdo. La ventaja es, suspéndame los embargos, no siga ejecutándome, yo propongo yo realizo una propuesta clara, expresa y objetiva que me permita solventar mi situación difícil coyuntural. Eso es una ayuda, por ejemplo. Otro efecto es que los procesos de restitución de inmueble, por ejemplo, en esta situación por los cánones de arrendamiento y demás, se suspenderían en ese momento y no se podrían iniciar procesos de restitución o de lanzamiento de inmuebles mientras que se está en la negociación. Eso es una ventaja que se tiene. Abogado, podemos poner como ejemplo lo que pasó con Avianca, aunque Avianca se acogió fue a la ley de bancarrota de Estados Unidos y pues creería que eso es prácticamente igual a la ley de insolvencia. ¿Cómo puede funcionar el caso de Avianca acá en Colombia? ¿Se pudo acoger a esa ley de insolvencia cuando es un holding? Sí, ¿qué sucede? Esto lo regula, es muy similar. Lo que pasa es que Avianca, en el caso que particularmente tocas, pues como es un holding o tiene varias sucursales y domicilios en Panamá y en los Estados Unidos y demás, pues entonces acudió al capítulo 11 de un sistema concursal, pero es homólogo paralelo al sistema concursal de Colombia. Es simplemente busca lo mismo, tiene una cesación de pagos y puede ingresar. Por ejemplo, en Colombia existe la ley 1116 de 2006 que regula todos los grupos empresariales. Entonces, una sociedad se puede acoger, pero si esa sociedad matriz tiene otras sucursales u otras sociedades, por ejemplo, pueden concurrir a un proceso de insolvencia porque se presume que la insolvencia de la sociedad matriz arrastra a las otras sociedades o a los otros grupos. Por eso se habla de holding. Entonces, ese sistema permite de que una vez se ingrese, pues no se sigan ejecuciones, no se dé por terminados los contratos, por ejemplo, con las aeronaves y demás, y se vaya a hacer una crisis estructural. Por ejemplo, el tema laboral es un tema grandísimo. No es que no se sigan pagando los salarios, se deben de seguir pagando, pero se da prioridades a unos acreedores más que a otros, aunque debe conservarse la igualdad, pero se debe pagar en un sistema ordenado, porque si no, se daría el traste con la sociedad. Doctor Hernández, perdóneme, yo lo devuelvo un poquito al tema de las cuantías. Digamos, Sí. ¿esto tiene algunos topes o yo, digamos, tengo 3 deudas y son 700.000 pesos? Digamos, una cuantía pues muy baja para algunos, muy alta para otros, pero esto tiene un tope, digamos, ¿hasta qué cuantía o qué máxima de cuantías uno debe deber, si me permite la expresión reiterativa, a sus acreedores para que uno pueda someterse a esta ley? Oh, sí, discúlpame que era la primera pregunta que me había realizado ahorita. Sí, bien, las cuantías en la ley no solicita, o sea, la ley de insolvencia para persona natural no comerciante o tampoco para empresas no dice, tiene que deber 1 millón o tiene que deber 1.000 millones, no. Simplemente los supuestos de insolvencia son tener 2 obligaciones, no dice cuánto, o más en mora de 90 días y que represente el 50% del total de lo que usted deba. Entonces hay personas que dirán, yo no debo sino 5, 6, 7 millones de pesos, debo 2 o 3 créditos allí. Lo importante es que tenga 2 obligaciones o más con mora de 90 días y que represente el 50%. Ese es el supuesto de insolvencia. Con ello ya puede acceder al trámite. Abogado, ¿qué tanto los deudores sí recurren a esta ley de insolvencia económica? No sé si usted pueda tener esta información antes de la cuarentena y ahora con la cuarentena con ese decreto 560 de 2020. Sí, mire, básicamente el sistema de insolvencia es muy bueno, que la ley ordena que se difunda, y se ha difundido por algunos canales institucionales y demás. En cuanto a empresas, la Superintendencia de Sociedades ha hecho un gran papel difusor de todos estos sistemas, pero no es suficiente. Si vemos estadísticamente, a partir de la ley 1116 de 2006 para empresas, hasta antes de COVID-19, hasta antes de marzo de este año, se habían acogido más o menos unas 2.700 empresas. Entonces, ustedes podrán determinar
cuántas empresas hay en el país y los que se han acogido a este sistema. Y en tratándose de personas naturales, no comerciantes, a partir de la entrada en vigencia de la ley 1564, el Código General del Proceso, para personas naturales que no ejercen el comercio, no se han acogido, según cifras del Ministerio de Justicia, más de 4.000 o 5.000 personas. Entonces es una ley que apenas, a pesar de que viene, por ejemplo, la de personas naturales no comerciantes desde el 2012 hasta la fecha, apenas está conociéndose a raíz de esta crisis. Se conoció mucho más, aunque venían acogiéndose las personas. Por eso esta campaña tan bonita que ustedes hacen de los medios de comunicación para cumplir con ese postulado de difundir estos mecanismos que tienen las personas para soluciones coyunturales. Doctor Hernández, recuérdanos de nuevo entonces, precisamente para que nuestros oyentes, si desean acogerse a esa ley, ¿qué deben hacer? ¿A dónde deben acudir? Bueno, depende de la ciudad en que esté la persona, porque estos trámites se deben realizar en el domicilio del deudor. Para los que están en Bogotá, existe la Fundación Liborio Mejía, por ejemplo. Nosotros, en nuestra firma Carlos Hernández Abogados, guiamos a las personas y tenemos alianzas estratégicas con distintos centros de conciliación, operadores de insolvencia a nivel nacional, en varias ciudades, en Bogotá, Medellín, Cali, Eje Cafetero, Barranquilla, bueno, varias ciudades en las que la persona puede acceder a unas tarifas más ajustadas de acuerdo a su situación actual, porque es un derecho que tiene el deudor, de que le cobren las tarifas de acuerdo a su situación actual. Bueno, pues abogado Carlos Hernández, le agradecemos por haber estado con nosotros. No sé si para terminar rápidamente tiene algún consejo que le pueda dar a esas personas que de verdad tienen las deudas hasta el cuello. Muchas gracias. El consejo que damos para las personas que tienen una situación coyuntural de deudas es de que no esperen de que los embarguen, no esperen de que les afecten su salario, no esperen de perder sus bienes en remates por valores ínfimos, sino que acudan a un sistema de negociación de pasivos en el cual ustedes van a preservar su patrimonio, se va a optimizar todos los bienes que tengan porque va a ser por el 100% de los avalúos comerciales y va a acceder a negociaciones con mejores tasas de interés, con condonaciones de intereses de mora, con rebajas de capital incluso, y eso va a ayudar mucho a aliviar su situación actual de insolvencia. Muchas gracias, abogado, y un feliz día. Gracias, que estén muy bien. Bueno, pues ahí está un tema interesante, esta ley de insolvencia económica. Tengo cifras de la Superintendencia de Sociedades que recibió solicitudes de 68 empresas para iniciar procesos de reorganización y liquidación en el periodo comprendido entre el 1 de abril y hasta el martes 19 de mayo. Según la información presentada por el Ente de Vigilancia y Control, 4 de esas solicitudes se hicieron usando este decreto, el decreto 560 de 2020. Este fue expedido el 15 de abril exactamente, que pues se expidió para permitir un proceso express a firmas afectadas directamente por la crisis que originó esta emergencia del coronavirus. Bueno, 9 de la mañana, 45 minutos. Vámonos con las preguntas de la 190.4 FM Estéreo. Ayer hicimos, pues, obviamente, nuestra pregunta consabida. Importante saber los resultados. Caro, ¿cómo nos fue con la pregunta del día de ayer? ¿Cuál fue la pregunta y cómo nos fue? Bueno, la pregunta de ayer era, ¿está de acuerdo con que una causal de divorcio sea enfermedad o anormalidad grave de uno de los cónyuges? En total fueron 112 votos, el 71% dijeron que la pregunta es ¿está de acuerdo? Ellos dijeron no, ¿cómo se le ocurre? Y el 29% dijo sí, es una opción, es decir que el 71% fue la que ganó el no. Señor Camilo, en Twitter, ¿cómo nos fue? Alfredo, la misma pregunta, ¿está de acuerdo con que una causal de divorcio sea enfermedad o anormalidad grave de uno de los cónyuges? Sí, es una opción, 36.4%. No, ¿cómo se le ocurre? 63.6%. Sonia, pregunta del día de hoy en Facebook. ¿Le gustaría retomar las actividades diarias que venía desarrollando antes de la llegada del COVID-19 al país? En Facebook vayan 75 votos, el 36% dice sí, me gustaría, y el 64% dice que no. En Twitter, ¿les gustaría retomar las actividades diarias que venían desarrollando antes de la llegada del COVID-19 al país? Sí me gustaría, 34.8%,
no necesitamos cambiar 65.2%, otra cual 0%. ¿Puedo dar mi respuesta? ¿Puedo dar mi opinión a la pregunta? Ya creo que la sabemos. Yo sí quiero retomar mis actividades que tenía antes del COVID-19. Obviamente, es claro, todo el mundo lo ha dicho, muchos invitados durante estos 2 meses que llevamos de confinamiento, de cuarentena, lo han dicho, no volveremos a hacer los mismos. Pero con la música que nos coloca el señor David Tamayo, creo que alborota el tema. Y hoy es jueves. Yo creo que va a empezar a desaparecer esa palabra, ¿no, Camilo y Dani? El jueves, el viernes, si el cuerpo lo sabe, creo que todo eso va a desaparecer, ¿no? Dani. No, Alfredo, yo creo que todo es cuestión de actitud. Es cuestión de actitud. O sea, no nos podemos aferrar a un lugar específico para que sea viernes. Uh-huh. La actitud la ponemos en nosotros, en casa y en donde sea. Señor Camilo. Sí, o sea, lo de la actitud es supremamente importante, pero usted creo que lo decía muy bien, Alfredo, hace una semana, un par de semanas, el jueves y es viernes y el cuerpo lo sabe, tiene que ver mucho con la rumba. Y pues rumba no hay en este momento, y lo hablamos, ¿no? Por más de que a veces uno quiera compartir una copa con su pareja o con amigos, porque virtualmente también se han abierto espacios, pues no es lo mismo. Y yo, la verdad, sé que es viernes porque al otro día no madrugo, pero el viernes de rumba, el viernes de poder salir, el viernes de hacer algo distinto, ya, pues para mí no está ya. Ahorita sale Sonia y Carolina, pero yo no sé qué dicen eso si nosotros los viernes nos sentamos con mi marido o dispuestos a tomarme No, es que hay que salir, hay que mirar otros aspectos y otras vicisitudes de la vida, señorita Sonia. Pues a mí sí me hace falta mucho, pues, la cotidianidad antes de la cuarentena, obviamente salir, ir a la emisora, venir y demás. Sí saca uno provecho más para hablar con los hijos y lo he hecho durante este aislamiento, o sea, el acercamiento, porque pues ya son mayores de edad y a veces uno no los encuentra en la casa, pero pues esto ha sido la oportunidad para generar esos espacios como de conversación y de acercarse mucho más a ellos. El tema de la rumba, saben que yo no soy rumbera para nada, entonces no me ha hecho mucha falta y lo que dice Camilo, yo sé que es viernes porque el otro día no tengo que madrugar y esperamos este fin de semana festivo porque el lunes es festivo para descansar 3 días. Ah, ¿va a descansar 3 días? No, el lunes vamos al programa. Carolina. ¿Qué pasó? No, pues no, pensando en el programa del lunes. Flojos. Esos sí son flojos. No, ¿sabes que no somos flojos? Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bajar la piernita de la cama, caminar 5 metros, 10 metros y sentarse a trabajar. Es que en eso no se limita el trabajo, eso viene de ti, de atrás. De atrás. A ver. Cuando inició la cuarentena, yo, no me lo van a creer, pero yo sí pensé en las personas que habitualmente salen los viernes y los fines de semana, porque tengo amigos, ustedes como compañeros y muchos conocidos que pues es sagrado salir, así no sea cada 8 días, pero sí al menos unas 2, 3 veces al mes, pues que les hace mucha falta salir, tener ese contacto social, la rumba, el baile, el ambiente, bueno, demás. Personalmente no me pasa, pero sí pensé en ellos. Yo dije, ¿qué va a pasar con esas personas? Quizás va a ser difícil para ellos una cuarentena. Entonces, por eso los entiendo a ustedes, pero lo que dice Dani es cierto, es ponerle actitud, y tratar de tener ese chip de que el fin de semana me desconecto y hago otras cosas, así sea en mi misma casa. Entonces eso también me ha pasado a mí. Para mí los jueves son geniales porque sé que al otro día ya es el último día de la semana y voy a poder descansar es sábado y domingo porque cambian mis actividades y demás. Entonces, trato de ponerle la mejor actitud ante lo que usted dice, Alfredo. Y referente a las actividades que hacía antes, yo las añoro, las recuerdo, las extraño. Salir, ayer que tuve la oportunidad de recibir la vitamina D, que decía Camilo, me hacía mucha falta caminar
y hacer ejercicio y las actividades que tenía. Pero si este cambio, si este problema, esta crisis va a generar cambios profundos en los patrones de comportamiento de la sociedad, especialmente en aquellos que necesitaban un cambio urgente, pues bienvenido sea, porque a veces estos golpes son los que necesitamos para poder hacer cambios y mejorar como sociedad. Ojalá lo logremos. Tengo amigos conocidos que se parecen al náufrago. Se ríe, Carol, ya les- Alfredo, le estamos perdiendo con el micrófono. Le está sonando, sí, le está rozando. Pero le extendimos lo del náufrago. Ahora sí. Que tiene amigos parecidos al náufrago. Al náufrago. Parecidos al náufrago. No tienen un balón que se llamaba, ¿cómo es que llamaba? Wilson. Wilson. Llamaba, sino tienen una botella que se llama Cuervo. Y los vemos abrazándola y hablándole todos los viernes. Porque Camilo se queda como callado. No. Sí, Bueno. porque creo que se sintió aludido. Venga, aquí complementando o apoyando lo que dice Carolina, es muy cierto. Sabe que yo he llamado, o estos días lo he tomado como mis días de calma, un semestre de calma, porque uno se acostumbra de cada fin de semana estar saliendo de rumba, que el evento, que el lanzamiento, que el trago, que el amigo, y venía uno con una vida muy agitada socialmente. Y a veces es bueno estar en calma, estar en casa. Y creo que esa es la mejor forma que lo podemos tomar, o sea, como cerrar esos ciclos tal vez de excesos y de malos hábitos para estar en casa y aprovechar con buenos hábitos estos días. Vámonos porque ya Sonia ya pagó La guardo al computador. Guardo el computador. Ya, vámonos ya, sí señora, ya nos vamos. 9 de la mañana, 55 minutos. Vamos a escucharnos mañana, último día de la semana, antes de puente. ¿Puedo hacer una cuña? Señor, dime. El lunes a las 8 de la noche. El lunes es festivo, pero tenemos la actitud. Porque vamos a encontrarnos por el live de Instagram con un gran artista latinoamericano, cubano, radicado en Canadá. Ha grabado una cantidad de canciones, ganador de 4 Grammy Awards, ganador de Latin Grammy, compañías como Pablo Milanés, Kelvis Ochoa, compuesto para Natalia Lafourcade, un artista impresionante. Estará con nosotros por el IG de La U de Estéreo, @LaUDeStéreo, a las 8 de la noche, Alex Cuba. Solo por Instagram. Solo Instagram. Y hoy a las 8 de la noche, solo por Instagram, vamos a tener el live. ¿Cómo es que se dice, Dani? IG Live. IG Live. Bueno, vamos a tener el IG Live o el live, como diría Alfredo Ardila, esa noche a las 8 de la noche con el cantautor Legis Tres Palacios. Vamos a estar hablando con él, hablando del tema empresarial, del tema de la poesía, del tema de la escritura y, en fin, obviamente el tema de la música. 8 de la noche por Instagram. Solamente vamos por Instagram para que nos escuchen y nos acompañen esta noche. 4 de la tarde. 9 de la mañana, 55 minutos. No es que estaba mirando el tiempo restante de la reunión. 4 minutos. Nos escuchamos mañana, señorita Sonia Díaz Granados. Un placer. Carolina, un placer. Camilo, un placer. Dani Tamayo, muchísimas gracias. Camilo, no se esconda, que nos veremos en 5 minutos en la reunión que tenemos con la universidad. Un fuerte abrazo para todos.